Me encantó lo que me hicieron a pesar de todo. Relatos de infidelidades en Reddit en el año 2025. Me llamo Valeria y esta historia no empezó con un encuentro de miradas ni con un beso. Todo comenzó con un vino mal tapado y una cocina sumamente callada. Mi edad es de 36 años. Hace 10 años que me casé con un hombre que hace mucho tiempo ya no me presta atención. No tengo motivos de queja, me apoya, me trata con consideración, me tiene en cuenta en sus proyectos. Sin embargo, no equivale a sentir amor. Desde hace mucho tiempo, nadie logra conmover mi ser ni a través de sus palabras ni con sus gestos. Marcos Mull. El hermano de mi pareja es completamente distinto a mi esposo. A sus 29 años vive en solitario, dedica poco tiempo al trabajo y disfruta de muchas risas. Siempre se ha caracterizado por su desorden, su impulsividad y su encanto natural. Cada vez que llega a mi hogar, lo llena de algarabía de historias de chistes. En ocasiones me resulta molesto, mientras que en otras me hace recordar cómo era mi vida cuando todavía me sentía integrado en algo. El viernes pasado, organizó una reunión íntima con sus amistades en nuestra residencia, con la autorización de mi esposo. Por supuesto, mi esposo se retiró a descansar temprano, como es su costumbre. Mientras me encargaba de ordenar la cocina, podía escuchar sus risas suaves resonando en la sala. Por un lado, ansiaba unirse, mientras que por otro, optaba por mantenerse oculta tal como era su costumbre. Alrededor de la medianoche reduje la luminosidad. Recogí mi cabello y me preparé para guardar la vajilla restante. Llevaba una prenda cómoda propia para estar en casa sin nada que resalte, sin ninguna planificación previa. Siempre soy la única presente. Los pasos no los percibí, la voz no la aguardé. De repente, los vi llegar a la entrada de la cocina. 3 compañeros de Marcos de estatura elevada, bulliciosos, con vasos casi vacíos y miradas brillantes a causa de la bebida. Uno de ellos, si mal no recuerdo Javier, era su nombre, noté, que me miraba con curiosidad, como si intentara entenderme. No observó como si fuera la esposa de un amigo, sino como si encontrara algo sorprendente, algo que no sabía que anhelaba contemplar. «Disculpa». «¿Te hemos asustado?», inquirió esbozando una leve sonrisa. Contesté con cierta ambigüedad, sin decidir si mostrar una sonrisa o simular molestia. El vino fue consumido por los otros 2. Javier permaneció inmóvil. Me estaba mirando fijamente. Intentaba comportarme con naturalidad, pero algo en mi piel ya no se sentía normal. «Desconocía que no sabía que fueras tan distinta de lo que imaginaba», comentó, sin preocuparse por las repercusiones. Volteé aparentando no haber oído nada. Sin embargo, mis manos temblorosas me traicionaron en el momento menos indicado. «Se me cayó un poco de vino en la encimera. Permíteme brindarte mi ayuda», expresó al avanzar un paso. Era arriesgado estar cerca de ella. No es por él, es por mí. No logré comprender la broma que hizo uno de los demás. Se rieron con alegría. Javier mantenía fija su mirada en mí, incluso cuando se acercó lo bastante para que percibiera su fragancia. Elementos de madera, fragancia de humo, la etapa de la juventud. «Chicos, ya estamos siendo un fastidio». Decidió irse, comentó uno de sus amigos, al percatarse de la atmósfera tensa. Javier decidió permanecer un instante adicional. Su mirada se mantuvo fija en la mía. Después, sin hacer contacto físico, sin pronunciar ninguna palabra adicional, se retiró. Sin embargo, ocurrió algo. «Evita salir». En el interior, con el corazón latiendo rápido, subí por las escaleras. En la habitación, mi marido descansaba profundamente con la espalda hacia arriba. En completo silencio, me quité la ropa sin mirar mi reflejo en el espejo. Lo que experimentaba no era su responsabilidad. Resultaba complicado ponerle nombre a eso, experimentar la sensación de plenitud. Solo con una mirada por su proximidad, debido a un descuido, quizá debido a una fisura preexistente, que en esa noche sencillamente se amplió un poco más. Al día siguiente, la cocina se encontraba organizada, como si los eventos anteriores no tuvieran importancia.
Sin embargo, tenía la certeza de que era así. Nada de carácter tangible, nada concreto. Sin embargo, algo había experimentado un cambio en mi interior, como si una chispa repentina iluminara una habitación sin ventanas. En el pasillo me topé con Marcos. Me dio las gracias por haber facilitado la reunión. Me envolvió con ese cariño sutil de alguien que no sospecha que su realidad podría desmoronarse con una única revelación. Javier se durmió en el sofá. Entre risas expresó: siempre está en marcha ese individuo. Me dedico a la lectura. Al oír esas palabras mi estómago se contrajo. Asentí con tranquilidad, como si su nombre no hubiera estado en mi mente desde la noche anterior. En la mañana poco a poco los amigos se fueron retirando. Solía evitar descender. No deseaba toparme con él. Quizá era así, y por eso se tomaba tanto tiempo para decidir qué vestimenta ponerse. Sin embargo, no sirvió de nada. Al descender para hacerme un té, lo encontré en la cocina. Solamente, al tomar un trago de su café, saludó Valeria con un buen día. Saludé con frialdad a pesar de mi verdadero estado emocional. ¿Descansaste adecuadamente durante la noche? Con una sonrisa en el rostro, expresó que lo correcto era eso. Creo que exageré un poco la noche pasada. Un silencio pesado se apoderó del ambiente. ¿He expresado algo que te haya causado malestar? Con la mirada clavada en la taza, formuló la pregunta. ¿Te molestaría haberlo realizado? Respondí. Me observó con esos ojos jóvenes oscuros e intensos. Asintió en silencio. Sería de suma importancia para mí. En ese momento experimenté esa sensación. Aquello no se trataba de un juego, no se trataba de una broma entre personas ebrias. Eso era verdaderamente cierto. Algo que había experimentado también y que él mencionaba ahora sin expresarlo explícitamente. Volteé. Hice como que buscaba algo en la despensa. No ocurrió nada, Javier. Expresó su conocimiento con esas palabras. Sin embargo, lo que no se concreta también ejerce presión. Hice descender la saliva por mi garganta. Intenté dar por finalizado el diálogo. Sin embargo, él se aproximó. No fue mi turno. No cometió ninguna acción incorrecta. Se limitó a expresarse en voz baja a corta distancia. En caso de estar en otro sitio, en otra época, tu percepción hacia mí sería distinta. Lo observé con una mezcla de enojo, anhelo y temor. No contesté. Era imposible. Una expresión de melancolía se dibujó en su rostro cuando esbozó una sonrisa. Expresó su pensamiento y luego se marchó. El día siguió su curso como un eco. A pesar de que todo aparentaba estar en orden, la realidad era diferente. No era yo. Mi mente era un remolino de ideas. Nada que ver con él. No debido a su temprana edad. No recordaba haber estado expuesto a eso, sino que me había enfrentado a algo desconocido. La eventualidad. Experimentar nuevamente esa sensación. La eventualidad de permanecer despierta. Tener la libertad de observar y ser observada sin compromisos, sin responsabilidades, sin estar ligada a nadie. Aquella noche opté por llevar un vestido de color negro, ajustado por ninguna persona, exclusivamente para mí. Después de enterarse de las noticias como de costumbre, mi marido se retiró a descansar. Descendí para disfrutar de una copa de vino. Mi mente estaba en blanco. Todo ocupaba sus pensamientos. En ese momento, percibí el sonido de la puerta. Me dedico a la lectura. Una vez más he venido a buscar mi cartera. Sin rodeos expresó, me parece que la he dejado en la cocina. Al no estar presente, le comuniqué mientras dejaba la copa. Esta mañana la dejé en la entrada. Se aproximó hacia allí para tomar las cosas con calma. Hoy te veo con un aspecto distinto. Mi situación no ha cambiado. Dije algo falso. Estás completamente convencida a la manera en que lo expresó. La expresión visual. El matiz. Todo se trataba de una provocación disfrazada de cortesía. Una tensión que no sabía cómo interpretar. Decidí cruzar los brazos.
Esto no tendría que estar ocurriendo. Sin embargo, ahí está. Permanecimos en ese lugar sin decir una palabra. Se encuentra a corta distancia. Yo reprimía un temblor que no se debía al miedo. Se trataba de una expectativa. En el momento previo a expresar algo más, me dirigí hacia arriba por las escaleras. Sin voltear la vista hacia el pasado, pude percibir el suspiro. No ha ascendido. No siguió presionando, susurró apenas. Evita cerrar completamente. Me aseguré de que la puerta de mi habitación quedara cerrada con delicadeza, sin la llave. Sentado en la penumbra me cuestionaba qué parte de mi ser se había activado recientemente. Tuve un mal descanso esa noche. Tal vez me quedé desvelado toda la noche. En mi cuarto el aire se sentía denso, como si cada idea consumiera el oxígeno presente en el entorno. Permanecí acostada observando el techo, disfrutando del silencio. Un silencio que se distingue, un silencio lleno de expectación. No tenía certeza de si Javier continuaba en la planta baja. No tenía certeza de si se había marchado. Tenía dudas sobre si deseaba que se marchara. Me levanté a las 3 de la madrugada para beber un poco de agua. Recorrí descalza la penumbra sin iluminar la habitación. Hice una pausa en la cocina. Apenas lograba mantener estable el vaso que sostenía. Fue en ese momento cuando lo dirigí. En la semioscuridad, sentado en el mismo asiento de la ocasión anterior. La presencia de Javier no le causó asombro al encontrarse conmigo. No dijo ni una palabra. Tan solo recibí su mirada. Yo también me mantuve en silencio. Me dirigí únicamente hacia el lavabo. Acabo de servirme una bebida en mi vaso. Finalmente, con tono suave, expresó que no se había ido. Asentí con la cabeza al darme cuenta. Era imposible para mí. ¿Cuál es la razón? No podía marcharme sin averiguar si compartías mis sentimientos. Observé la escena. Continuaba sosteniendo el vaso. No tomé ninguna bebida. ¿Qué tal si afirmamos? Expresé verbalmente. En ese caso me quedaré. No se produjeron aproximaciones repentinas. Evita expresiones exageradas. Una única verdad flotando en el ambiente, revelando todo sin la necesidad de eliminar algo. Susurré entre dientes que esto no era algo que debiera estar ocurriendo más para mi propia tranquilidad que para la suya. Sin embargo, ahí está. Continúa su marcha aunque nuestros párpados se cierren. Guarda silencio. Me miraba fijamente. Añadió que no estaba allí para destruir la vida de Valeria. He venido solamente para experimentar un momento que no podía perder. Fue en ese momento cuando comprendí de verdad. La persona que atravesaba la línea no era Javier. La persona que estaba allí era yo. Fue mi voluntad, mi decisión. La carga de los años sin recibir atención, sin ser anhelada, sin ser más que una esposa práctica, pesaba sobre mí como una capa empapada. Él representaba ese lugar acogedor donde por un instante podía reconectar con mi feminidad. No pronunciamos más palabras. No era necesario llevar a cabo esa acción. Se puso de pie de la silla. Permanecí inmóvil. La separación entre nosotros era escasa lo bastante para que el silencio comunicara todo. No se dieron muestras de cariño intensas ni hubo gestos apresurados. Sentí que algo en mí había cambiado desde días atrás, aunque nada concreto hubiese pasado. A pesar de que no se materializó lo que muchos podrían haber esperado en términos físicos, nos entendimos sin necesidad de hablar. Un instante de cercanía emocional. Posteriormente él partió en silencio sin diálogos. Tan solo desplazó la silla hacia atrás, dejando una sutil señal de su presencia. Permanecí en ese lugar. Es hora de levantarse. Viva la vida. Responsable de lo sucedido sin restricciones. Hacerlo todo al mismo tiempo. Al día siguiente, Marcos me dio un saludo habitual. Mi marido comentaba sobre la junta del inicio de semana. Mientras daba mi aprobación con gestos y preparaba la primera comida del día, sentía que una parte de mí se había desconectado. No es por sentimientos de aversión. No es debido a deslealtad. No fue solo porque me sentí observado, sino porque por primera vez en mucho tiempo me sentí visible. No me agrada la hermana de mi esposo. La esposa no come, siendo una mujer. Javier no regresó, por lo menos no cara a cara.
Sin embargo, las expresiones que utiliza, la manera en que me observa el recuerdo de esa noche, permanecieron en el lugar. Con el transcurrir de los días, todo regresó a su rutina habitual. Al menos en lo que se ve, mi marido ha retomado sus rutinas habituales. Los fines de semana Marcos trajo nuevamente alegría y caos, y yo dedicado a mis labores, mis inventarios, mis hábitos. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. No fue porque me había enamorado, no fue debido a que me lamentara. No fue solo por eso, sino porque en esa ocasión me había dado la oportunidad de experimentar la sensación de estar realmente viva sin necesidad de autorización. No he tenido la oportunidad de encontrarme con Javier nuevamente. Marcos pasó por alto ese detalle. No cuestioné. Los dos éramos conscientes de que en ese tipo de relatos, el mutismo es el único acuerdo viable. Un día de fin de semana, mientras limpiaba los vasos en la cocina, Marcos se aproximó con una sonrisa aladeada. Javier se interesó en tu paradero, expresó sin segundas intenciones. En serio simulé asombro. Comentó que percibía un cambio en ti. ¿Cuál fue tu respuesta en ese momento? ¿Cuál era la verdad? Me impactó mucho la respuesta. Marcos había revelado la verdad más embarazosa sin ser consciente de ello. No es preciso dar un beso a alguien para haberle dado algo único que nadie más poseía. Transcurrieron los meses. La vivienda permanecía en pie. Igualmente, mi enlace. Nunca fue consciente Tomás. Quizás sea posible en esa comunicación no verbal que las parejas adquieren con el tiempo. En ocasiones me observaba con cierto distanciamiento, como si le resultara difícil reconocer los cambios que había experimentado, y en mi caso simplemente permitía que lo descubriera por sí mismo. Siempre he estado aquí, jamás lo he engañado directamente. Sin Javier. Fue gracias a él que descubrí que en lo más profundo de mi ser aún había emociones latentes ocultas bajo el polvo del pasado. Decidí no compartir esa verdad con nadie y me la guardé. Al regresar a la cocina en completo silencio, hoy me viene a la mente la imagen de aquella silla desplazada hacia atrás. El crepúsculo. El recipiente con agua. La interrogante silenciosa. Permanecería si las circunstancias fueran diferentes. La respuesta que nunca llegué a ofrecer. Una necesidad que nunca existió. En ocasiones, lo que se encuentra sin llegar a tocarse, lo que se percibe sin mencionarse, es lo que deja una impresión más profunda. Existen ocasiones en la existencia en las que no es necesario alzar la voz. No se hacen públicos. La explicación no está clara. Sin embargo, permanecen. A pesar de pasar desapercibidos para los demás, transforman de manera permanente nuestra percepción al reflejarnos en el espejo. En ocasiones, la traición no se manifiesta en lo corporal. Se trata de una fisura en los sentimientos, un prolongado contacto visual, un pensamiento que persiste sin cesar, una puerta que no se cierra completamente permaneciendo entreabierta. La incógnita que persiste en el ambiente es si engañaste o simplemente recuperaste tu vitalidad. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿El adulterio empieza a partir de la atracción física o de una idea en la mente? Por favor, déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Tus vivencias tienen el poder de motivar a diferentes personas. Si te conmovió este relato, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con aquellos que puedan encontrar consuelo en él. En este lugar, cada relato posee su propia esencia. Cada ser humano guarda consigo una narración por compartir. Hasta la próxima vez. Agradezco tu presencia en este lugar.